Hoy día continuamos con nuestro ciclo. El tema de hoy es la cuarta sección del libro La escena contemporánea, cuyo título es La crisis del socialismo. Yo hice algunas notas que han circulado, lamentablemente tarde por retraso mío y un poco porque me enredé también en algunos detalles complementarios, ¿no? Simplemente quisiera puntualizar algunos asuntos que están ahí para dar paso de inmediato a la que nos va a motivar con su lectura y con algunas sugerencias para la conversación. Bueno, en primer lugar, el precisar de qué se trata la sección, ¿no? No es el socialismo como doctrina, no es tampoco la internacional socialista, es en realidad los socialismos europeos. Es una sección que hace un análisis interesantísimo, de manera de ver muy agudo, muy original, de, creo yo, 4 procesos de socialismo en Europa, ¿no? El proceso británico a través del Labour Party, el Partido Laborista, el socialismo francés, el socialismo italiano y el socialismo socialdemocracia alemana, ¿no? Sobre esos 4 temas que se reparten los artículos que María Tegui compiló en el texto que estamos comentando. Hice algunas pequeñas notas que probablemente ya contenían referencias al respecto de lo que fue la Segunda Internacional, sus diferencias con la Primera Internacional. La Primera Internacional fue una internacional más, ¿no?, más pequeña. El movimiento inicial del movimiento obrero, muy pegada a los sindicatos más que a los partidos. Los partidos estaban recién naciendo. La Segunda Internacional es una internacional de partidos y de partidos de masas, ¿no? Y de partidos que son en realidad los primeros partidos políticos que existen como tales en esos países. O sea, antes del Partido Laborista, lo que se llamaban partidos en Reino Unido, en Inglaterra, eran 2 coaliciones de notables, ¿no? Conservadores y liberales, ¿no? Más conocidos, siglas estas, los Whigs y los Tories, ¿no? Lo que llamaban partidos en Francia eran lo mismo, ¿no? Coaliciones de notables, de grupos de poder, de interés. La idea del partido como colectividad, con afiliados, con programa, con estructuras, etcétera, es algo que los socialistas le aportan a la política, en realidad, a nivel mundial, ¿no? Eso es un dato que creo que vale la pena señalar. Y por otro lado, claro, ya en el debate político después del 14 y sobre todo después del 18, la Segunda Internacional es considerada la internacional reformista, ¿cierto? Y como todavía existe una internacional socialista, que de hecho fue fundada en el año 1951, solemos asociar las dos cosas, ¿no? Y en realidad la Segunda Internacional fue la internacional también de Lenin, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, ¿no? De Kautsky, o sea, fue una internacional marxista, hegemónicamente marxista, ¿no? Con distintas corrientes, claro, que después derivó por la crisis del 14 y las posiciones que tomaron los partidos, que la mayoría de sus integrantes terminaron posiciones, pues, chauvinistas, nacionalistas, más que reformistas incluso, ¿no? Pero en fin, entonces, eso creo que es importante. Fue el gran laboratorio en el cual se procesaron los grandes debates del marxismo de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. El debate sobre el imperialismo, por ejemplo, es un debate que se da en la internacional socialista. En la Segunda Internacional, perdón, el debate sobre la cuestión nacional, el debate sobre el colonialismo y el debate sobre la guerra, ¿no? Y en general las posiciones que se adoptaban eran posiciones de izquierda, aun cuando solían ser, se quedaba un poco en el aire, ¿no? Se condenaba el colonialismo, pero ya hasta ahí nomás, ¿no? O sea, ¿qué hacer en concreto ya? Ahí se bloqueaba una de esas. Sobre la guerra fue el caso más notable, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado en el seminario anterior. Sucesivos congresos de la Internacional, de la Segunda Internacional, habían alertado sobre el peligro de la guerra, habían condenado la guerra, el proletariado está contra la guerra, pero cuando la izquierda proponía, bueno, en caso que haya guerra, huelga general, ahí se quedaba nomás la discusión, ¿cierto? Ahí se queda, entonces ya condenamos la guerra, nos oponemos a la guerra, pero en fin, cada país verá cómo hace el momento que está ahí en la guerra. En fin, lo menciono siempre para tener en cuenta
la importancia de la Segunda Internacional en la historia del movimiento socialista, del marxismo en particular, ¿no? Y esto en general. Después lo que hemos hecho ahí es recordar un poco como hemos hecho en otras ocasiones, estos temas relacionados con los socialismos europeos tienen antecedentes en la obra de Mariátegui, ¿no? El antecedente más interesante, por múltiples razones interesante, es este artículo escrito firmado por Juan Croniqueur en agosto del año 1914, el 3 de agosto, si no me equivoco, ¿no? Sobre Jean Jaurès, el gran líder socialista que había sido asesinado justamente el 31 de julio, ¿no? Por su oposición a la guerra, ¿no? Y es un artículo sumamente elogioso de Jaurès, que era el líder de lo que podríamos llamar el ala más, no sé si, el ala reformista, si se quiere, del Partido Socialista francés, que en ese momento se llamaba Sección Francesa de la Internacional Obrera, ¿no? Curiosamente, mientras que Jaurès, que es el reformista, termina siendo asesinado por oponerse a la guerra, que es el cabeza del ala izquierda, marxista y todo lo demás, termina embarcado más que nadie en toda la lógica de la guerra, ¿no? Incluso es ministro del gabinete de la Unidad Nacional, de la Unión Sagrada, le decían, creo, en Francia. Que es, ¿no? Ahí hago una anotación de cómo esa raíz de Goebbels y del yerno de Marx, Lafargue, y sus presunciones de ser marxista, etcétera, que Marx hace esa famosa afirmación: si ellos son marxistas, yo no soy marxista, ¿no? Tomando distancia de ese marxismo que era muy simplificado. Bueno, en fin. Entonces, ahí hay referencias al artículo de Jaurès, ¿no? Y después, y eso ya lo veremos, hay un artículo con el mismo tema en la escena contemporánea. Mariátegui resume bastante bien la historia del socialismo francés. Obviamente, si bien es menor la producción sobre, o sea, hay una serie de textos en cartas de Italia sobre el socialismo italiano, ¿no? Que ahí los he reseñado un poquito, mencioné, que después son retomados en el texto que aparece también en la escena contemporánea. Sobre el Partido Laborista hay también ahí una pequeña historia del Partido Laborista, sus peculiaridades, ¿no? Porque Mariátegui comienza el artículo, que después será comentado, diciendo un poco el laborismo es como los demás partidos socialistas, ¿no? Y eso es poco exacto en realidad. El laborismo tiene unas peculiaridades muy grandes, al punto que es el único caso en el cual Lenin, que era muy estricto y muy claro y muy exigente, relativiza las exigencias, para el caso británico, ¿no? Sobre la existencia de un partido comunista diferenciado, ¿no? Incluso habla de la posibilidad de que los comunistas estén como que infiltrados o en el laborismo, y en fin, hay toda una historia ahí, ¿no? Pero el laborismo tiene sus particularidades, ahí está. Y finalmente la socialdemocracia, ¿no? Y sobre la socialdemocracia, en la escena contemporánea, se incluye el artículo sobre el gran líder, Friedrich Ebert, un personaje tremendamente contradictorio, por cierto, por su ejecutoria política, como se explicará luego. Pero yo hago mención a otro texto de Mariátegui, del año 23, que no está incluido en la escena contemporánea, que es sobre otro gran líder de la socialdemocracia, que es Hilferding, que es el teórico economista, ¿no? Porque en lo que hemos leído el periodismo fase superior, recordamos las múltiples referencias a Hilferding, es una de las fuentes de Lenin y a la vez es uno de los blancos de Lenin, ¿no? Como solía ser Lenin, ¿no? Polémico, ¿no? Porque Hilferding es uno de los teóricos de esto que se va a llamar el ultraimperialismo, ¿no? La idea de que la concentración del capital va a llegar a tal punto en que al final va a haber un solo capital, un solo imperialismo, que es uno de los puntos centrales de crítica de Lenin, ¿no? Y que justamente la guerra mundial demuestra que esa teoría no es cierta, pues, ¿no? O sea, el imperialismo nunca termina al contrario, exacerba las contradicciones. En fin, entonces hay esas referencias a los países, ¿no? Hay referencia a los artículos que no están publicados en la escena contemporánea, que son productos también en esa época, sobre todo creo que el de Hilferding es particularmente valioso, particularmente interesante, y algunas apreciaciones generales, ¿no? Ahí por lo menos lo he hecho notar así sin mayor comentario, ¿no?
en uno de los textos que no está publicado sobre la política italiana, ese texto no está publicado en la escena contemporánea, probablemente porque tiene afirmaciones bastante optimistas, ¿no? Sobre el curso de la situación mundial en el segundo semestre del año 24. ¿No? Había ganado el bloque de izquierda en Francia, los laboristas tenían por primera vez gabinete, ¿no? Y Mussolini estaba con el tema del crimen Matteotti, ¿no? Etcétera. Entonces, Mariátegui, como digo, los liberales o los reformistas van a volver, ¿no? Van a volver, la gente ya se cansó del fascismo, de la ultraderecha, cosa que no sucedió obviamente. Y en enero del 26, ya después de publicar el libro, yo lo he puesto en una nota al pie de página, hay un párrafo de Mariátegui, un poco autocrítico, la verdad, porque él dice, hay algo que se ilusionaron, ¿no? De que la cosa iba a cambiar por las elecciones. Bueno, él de alguna manera participó de esa ilusión también, creo yo. Pero en fin, en todo caso, eso para hacer notar que son escritos de coyuntura, pues, ¿no? O sea, que son sensibles a la coyuntura, y la coyuntura cambia y nadie tiene por qué, y nadie puede profetizar exactamente lo que va a pasar mañana. Entonces, eso como ubicación creo que son textos muy valiosos insisto en la idea de los análisis de los procesos políticos, ¿no? A mí se me ha ocurrido una idea que de repente alguien se anima, podamos trabajarla, ¿no? Si uno tomase todos los artículos de Mariátegui sobre Italia o sobre Francia o sobre Alemania, ¿no? Desde el año 1920 en adelante, podría ser una suerte de historia política de ese país muy valiosa, muy interesante, ¿no? Claro, como han sido publicados en distintos momentos, algunos están en un libro, están en otro, entonces los leemos. Pues si uno agarra por ejemplo, todo lo que está escrito sobre Italia o lo que está escrito sobre Francia, se podrían hacer reflexiones muy interesantes sobre el método de Mariátegui, creo yo, ¿no? Cómo fue captando, y creo que captó bien algunas cosas que otros no vieron. Bueno, hasta ahí yo, y adelante. Está bien, muchas gracias. Entonces, empezando, ¿no? Mariátegui nos habla de crisis del socialismo. Nuevamente vuelve a usar la palabra crisis, aunque claro, podemos decir que el título es general, ¿no? Crisis del socialismo. Bueno, creo que es general, pero nos toca a todos también, ¿no? Podemos hablar de crisis del socialismo presente, al igual que Mariátegui hablaba en su época. Ahora, ¿de qué socialismo nos está hablando Mariátegui? Porque evidentemente hay una conexión entre esta crisis y la crisis de la democracia de la que nos habló anteriormente. Obviamente Mariátegui habla del socialismo europeo, el tradicional, el de los países de Europa Occidental principalmente, que era donde era más fuerte el movimiento obrero a fines del siglo XIX, inicios del XX. Ahora, ¿cuál es esta crisis de la que Mariátegui nos habla? Se puede encontrar en los textos a qué se refiere y la interpretación de Mariátegui. Ahora, hablando un poco de manera más general, primero dando un poco estas definiciones generales para luego pasar un poco a hablar brevemente sobre los artículos. Para Mariátegui, la crisis refiere a la polarización y a la división que hay en los movimientos obreros, en los movimientos proletarios, y que esta polarización ha permitido el surgimiento de la reacción. Mariátegui hace esta interpretación y él toma partido, ¿no? Él sabe que esta división se da entre quienes apoyan más el reformismo, quienes quieren sostener todavía, retornar, según las palabras de Mariátegui, al viejo status quo que había antes de la guerra, ¿no? Donde los movimientos obreros tenían representación en esta democracia que existía, esta democracia liberal, burguesa, usando la palabra de esta época. Y Mariátegui, en cambio, toma partido. Dice, esta es una época distinta, es una época revolucionaria. Entonces, la forma de enfrentar a la reacción, que está cada vez más fuerte, es con la revolución. Al menos esa es la postura que Mariátegui tiene en la escena contemporánea y en los artículos que ha seleccionado, porque por alguna razón no ha seleccionado otros artículos que él también había escrito. Ahora, entonces, esto se relaciona obviamente
con la crisis de la democracia burguesa, Mariátegui nos habla de un fracaso del reformismo. Y claro, evidentemente, en este momento Mariátegui no mantiene, critica más bien la vieja fe evolucionista, reformista. Y bueno, podemos hacernos, ¿no?, esta vieja pregunta que creo que se ha hecho múltiples veces de si la democracia lleva al socialismo o puede llevar al socialismo. Bueno, si me permiten el atrevimiento, también me gustaría plantear de forma un poco irónica la contrapregunta, de si la revolución puede llevar al socialismo. Pero bueno, eso ya se discutirá en otro momento. Pero Mariátegui no reniega totalmente a pesar de cuestionar a estos personajes reformistas, no se pelea tanto con ellos, simplemente dice, se han equivocado. Mariátegui no reniega el 100% en el sentido de que no los llama precisamente traidores, no hay un discurso emocional en contra de ellos, más bien busca explicarlas en este texto. Él se pone aquí a hacer sus interpretaciones sobre cómo había burocracias y líderes cómodos con el status quo antes de la guerra, cómo había una representación de la pequeña burguesía que también influía en las posturas de ese socialismo, de ese, podríamos llamarlo el viejo socialismo, y también habla de una falta de conciencia revolucionaria causada precisamente por los tiempos en los que se participó en la política electoral. Ahora, la polarización para Mariátegui es una consecuencia lógica, al menos eso nos hace entender Mariátegui, de la situación que vivía el socialismo antes de 1914, porque el socialismo necesitaba organizar a los obreros, necesitaba hacerlos entrar a los partidos, necesitaba a los sindicatos, necesitaba que formaran parte de este movimiento. Y entonces la forma de organizarlos era a partir de las reivindicaciones económicas, el llamado programa mínimo. También era una época donde parecía que esto estaba funcionando bien, entonces no se veía una revolución. Había una creencia que la revolución estaba lejos y había una aceptación entonces de la democracia burguesa. Pero tras la guerra, los tiempos cambian. De la nada aparecen las divisiones en el movimiento obrero. Hay algunos que se ponen a favor de la guerra, otros que que se pronuncian en contra, las minorías se pronuncian en contra, creían que, claro, los obreros no tienen patria, una vieja frase socialista, pero parece que esta frase cae cuando la mayoría de los líderes del socialismo se pronuncian a favor de la guerra, y entonces la división empieza y se profundiza con la Revolución Rusa, porque empieza lo que muchos interpretaron como un gran periodo revolucionario, y entonces los socialistas tienen que tomar partido, o a favor o en contra de la revolución. Y claro, es una posición muy polarizante porque es uno de los casos donde no saber tomar posición casi automáticamente te pone en contra. Entonces, claro, la polarización era lógica, y esta división del socialismo, Mariátegui nos hace entender en sus artículos, también causa el repliegue del socialismo frente a la reacción. Ahora, Mariátegui, claro, toma postura a favor de los maximalistas y un poco como que tiene algunas posturas acá diferenciadas. En algunos artículos parece, como en el italiano, parece asumir la necesidad de una unidad socialista ante la reacción, aunque claro, la unidad socialista depende de la revolución como método. No hay exactamente una acusación de todas maneras de los líderes reformistas, más bien un intento de debatir con sus posturas, de decir que están equivocados. Esto se puede ver más claramente cuando habla, por ejemplo, de Ebert en Alemania y del método de la socialdemocracia alemana. Ahora, claro, la perspectiva de Mariátegui cambia a lo largo del tiempo. Y acá creo que podemos hablar de cómo los intelectuales nunca van a tener
una coherencia perfecta. Sé que hay una obsesión a veces de cuando hay intelectuales tan grandes y representativos como Mariátegui, se trata de buscar una línea de pensamiento muchas veces, pero estas coherencias que tienen nunca son perfectas. Cambian a lo largo del tiempo las ideas. Y claro, podemos hacer una comparación también entre las similitudes y las diferencias entre el Mariátegui de Historia de la Crisis Mundial y el de la escena contemporánea. Y Mariátegui, podemos notar que también caía ante... era un hombre de su tiempo, pues. Se emocionaba cuando veía que había avances del socialismo, probablemente se preocupaba mucho cuando veía que más bien eran los conservadores los que avanzaban. Eh, y a veces, claro, a veces también celebraba las victorias de las izquierdas reformistas, si es que veía que esto podía traer algunos avances. Había una satisfacción el intelectual con las victorias y los logros, así sean mínimos, pero evidentemente cuando le tocó tomó postura a favor en este caso, de Rusia, de la Unión Soviética. Y ahora, sobre los artículos, Mariátegui siempre trata de incluir las particularidades de cada país. Probablemente esto también está relacionado a su formación periodística. Él él sabía que cada caso no se podía hacer estas generalizaciones de manera igual en todos. Y claro, por ejemplo, en el caso del laborismo, cuando nos habla del Partido Laborista, Mariátegui parece comprender hasta cierto punto las características inglesas. El carácter inglés nos habla, en esa época todavía se hablaba mucho del carácter, se ha perdido como que un poco esa lógica, la idea de que un pueblo tiene una manera de comportarse, ¿no? En el caso de los ingleses, eh, son más flemáticos, no más negociadores, no son revolucionarios, exaltados. Y bueno, además del carácter, también nos habla un poco del desarrollo histórico. Pero para Mariátegui queda claro que este desarrollo histórico que permitió la existencia del laborismo y permitió que los obreros se pudieran organizar exitosamente en el sistema democrático inglés, al final igual este desarrollo va a llegar a la misma conclusión, porque en el momento en que el laborismo o el socialismo inglés pueda tomar el poder, todas las fuerzas que están en contra se van a unir. Eso es lo que piensa Mariátegui. No se puede evitar esta lucha contra la reacción por parte de las fuerzas socialistas. Esto trasciende el carácter o la mentalidad que puedan tener los ingleses. En el análisis Mariátegui sobre Francia, Mariátegui escribe bastante. En realidad, hay 4 artículos acá de los 7, ¿no? Digamos, a Inglaterra le dedica 1, a Alemania 1, Italia 1, a Francia le dedica los otros 4, probablemente también por el tema de las elecciones en Francia y cómo le interesaba el Partido Comunista, también lo que estaba pasando con el socialismo francés, y claro, también el caso de Jaurès. María te encuentra muchas razones para hablar de Francia, y acá nos habla nuevamente de las dos tendencias, la más reformista y la más revolucionaria, y cómo estas, a pesar de las distintas facciones que existían en el socialismo francés, más o menos se mantenían desde el siglo XIX. Pero tras 1914 la situación cambia en Francia también, y Mariátegui acá nos habla un poco de la muerte de este viejo socialismo francés, y hasta parece que, no lo menciona abiertamente, pero parece que hicieron un paralelismo con la muerte de Jaurès, que pareciera, falta hacer la metáfora directamente, pero la idea está implícita de que con Jaurès murió ese viejo socialismo idealista, la guerra, el nacionalismo mataron a Jaurès y también mataron al viejo socialismo, incluyendo a su parte más sindicalista, al sector sindicalista que se unió a la guerra también.
Llorés se opuso y Mariátegui rescata a este personaje, lo presenta como un idealista, alguien que sí creía que con la democracia se podían lograr grandes avances. Quizás Llorés si hubiera sido el que defendiera que se podía llevar a un socialismo cada vez más amplio desde esa democracia. Y bueno, cada vez que Mariátegui le tiene un respeto muy profundo al hombre, bueno, murió como, podríamos decir que él murió como un héroe, ¿no? Por sus ideales, luchando en contra de esta guerra que sabía que no era beneficiosa para nadie, era una guerra imperialista. Y por ello ese idealismo socialista, que más o menos es como lo califica Mariátegui y a Llorés, como un idealista, un socialista con posturas idealistas a favor de la democracia. Por eso Mariátegui lo rescata. Pero ante la muerte de este viejo socialismo y la división del socialismo en Francia, surge el Partido Comunista Francés. Y Mariátegui lo presenta como aquel que tiene su artículo sobre este Partido Comunista y los presentan como aquel que estaba llamado a ocupar el lugar del viejo sindicalismo, de este sindicalismo más que se consideraba más marxista. Para Mariátegui, en ese momento ya no hay una perspectiva revolucionaria inmediata en Francia, entonces los comunistas tienen la labor de organizar y reclutar al viejo movimiento obrero. Y claro, Mariátegui nos deja con esa cita de los parlamentarios comunistas no parlamentan. Su objetivo es preparar la revolución. Son parlamentarios para reclutar hombres para la revolución. Bueno, sobre Francia también hace un último artículo que escribe sobre este personaje, Jacques Sadoul, que la verdad me pareció un personaje enigmático al principio, y creo que mejor no hablar mucho de él más allá de lo que dijo Mariátegui, porque tiene un futuro bastante polémico, ¿no? Unos años 30, 40 polémicos, este personaje que bueno, claro, se volvió stalinista, después se volvió colaboracionista con el nazismo y después dejó de ser colaboracionista, pero bueno, en el momento en que Alemania ya estaba perdiendo. Así que no, un poco oportunista el hombre, pero Mariátegui en este caso rescata de él su posición en 1919-1920. Porque en ese momento Sadoul, como parte de la embajada francesa en Rusia, se decanta por reconocer al gobierno bolchevique, argumentando que ellos eran del futuro, que iban a ganar esta guerra, y por eso es que en Francia le juzgan. Y Mariátegui dice, bueno, nos hace pensar, se ha hecho justicia cuando se ha anulado ese juicio con el que se le quería condenar al hombre por tener clarividencia, por haberse dado cuenta de que los bolcheviques iban a ganar en Rusia. Y Mariátegui también entiende que en este momento hay un gobierno más de izquierdas en Francia, ¿no? La coalición socialista radicales. Y este es otro de los artículos en los que Mariátegui parece celebrar que un logro socialista, que es lograr que este hombre haya sido perdonado, así sea un logro mínimo. Por último, bueno, no, perdón, falta el caso de Italia. Es similar al de Francia. A diferencia, Mariátegui nos habla nuevamente de las divisiones que ocurrieron en el socialismo italiano. Hace una especificación de que el socialismo en Italia estaba todavía unido porque no había tenido que afrontar la guerra de la misma manera. Italia se había metido a la guerra parcialmente, motivada no por la idea de hacer una guerra total, sino motivada por lograr pequeñas victorias. Y el socialismo había podido mantener mayoritariamente su oposición a la guerra, su promoción de la paz.
el socialismo por eso seguía unido, pero Mariátegui va a decir, los líderes socialistas no comprendieron este momento revolucionario, fueron timoratos. Durante el bienio Rosso, el llamado bienio Rosso, había la posibilidad de una revolución en Italia, pero esta división por el temor de los líderes permitió que decidieran negociar. Y ello ha terminado con el avance de la reacción. Entonces, esta negociación donde aparentemente se había conseguido algo, en realidad ha llevado a lo contrario, al futuro triunfo de Mussolini, de los reaccionarios. Por ello, la conclusión que da Mariátegui, que va a repetir después, que va a repetir en los demás artículos, es que el socialismo reformista se equivocó al no apostar por la revolución. Y en Alemania nuevamente hace un análisis similar en ese sentido, pero en este caso usa el personaje Ebert, Friedrich Ebert, personaje polémico, sí, y explica la historia, el devenir de la socialdemocracia, el gran partido socialdemócrata alemán, a partir de él, de este personaje, porque era un partido pragmático que necesitaba un líder pragmático, un partido que se había formado en la necesidad de conseguir mejoras para los obreros, y Ebert era el líder que un partido sin tendencia revolucionaria necesitaba. Y aquí es donde se puede recuperar, claro, lo que mencionaste sobre Hilferding, y cómo un movimiento sin impulso revolucionario, sin conciencia revolucionaria, no iba a poder hacer la revolución exitosamente en el momento revolucionario que ocurrió tras la guerra. Pero Mariátegui no va a culpar, él mismo dice, yo no voy a culpar a Ebert de lo que pasó, incluso aunque él permitió que la reacción reprimiera al movimiento obrero casi por aquiescencia. Dejó que los reaccionarios repriman, fue un tema bien sangriento donde se perdieron grandes líderes como Rosa Luxemburgo, por ejemplo. A pesar de ello, claro, Mariátegui no lo culpa, dice, él ocupaba su rol histórico, y cualquier líder del Partido Socialdemócrata Alemán hubiera hecho lo mismo. Y claro, se termina con su cita comparándolo a Ebert con Kerensky. Y no podemos, claro, acá faltó la conciencia revolucionaria entre los líderes del movimiento socialista. Pues no podemos culpar a Ebert de que no haya habido un Lenin, alguien que ocupe el lugar de Lenin en Alemania. Y bueno, por último, quisiera mencionar un par de cuestiones. Este tema de las internacionales y de sus diferentes roles. Claro, o sea, ya se había mencionado en la sesión anterior, y Mariátegui vuelve a hablar de este tema de las internacionales y cómo sus diferentes funciones crearon estos diferentes momentos, ¿no? Si la Segunda Internacional debía ser la organizadora del movimiento obrero, y eso se debía hacer en un periodo democrático, ahora es evidente que eso iba a fracturar el socialismo, y la Tercera Internacional es la encargada de promover los movimientos, la acción revolucionaria. En este caso, claro, podemos también preguntarnos, pensando en el presente nuevamente, hasta qué punto se puede abrazar la democracia, ya no para construir el socialismo, sino para reorganizarlo, considerando que, bueno, tenemos una crisis del socialismo actual también, ¿no? Ni siquiera podríamos decir que hemos perdido hasta la utopía en el presente, que en la época de Mariátegui todavía se veía. Y claro, yo veo que hoy todos nuestros líderes socialistas están reorganizando el socialismo, bueno, la gran mayoría, desde la democracia. Parece que la pregunta se responde sola. Pero claro, queda la polémica de si realmente estamos construyendo una organización, si necesitaríamos una utopía, o si necesitaríamos más bien una utopía. Y nuestra crisis es permanente porque hemos perdido ese fin, ¿no? Ese fin revolucionario. Por otro lado,
si nosotros somos seres de épocas de normalidad, seres como los personajes de la Segunda Internacional, de la época de la Segunda Internacional, queda también una pregunta para nosotros de cómo nos tomaría una época revolucionaria. ¿Seríamos capaces de abrazar las revoluciones o más bien pensaríamos que más bien no son verdaderas revoluciones, que más bien ellas nos van a llevar a un retroceso? Las afrontaríamos con temor, que fue lo que pasó con muchos de estos personajes a los que Mariátegui constantemente critica, precisamente por su titubeo, por su temor, por su actitud hamletiana. Bueno, entonces les damos el paso. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, está llena de sugerencias para el debate. Bien, entonces abrimos la conversación como en las sesiones anteriores. Vamos opinando sobre aspectos generales o particulares de los textos, de los artículos que estamos comentando y vamos paulatinamente también, no digo trayendo conclusiones, pero también puntos comunes de vista. A ver, ¿quién se anima a comenzar con algún comentario? La crítica o el comentario, la reflexión que hace Mariátegui es de un fenómeno, de un proceso que se da dentro del movimiento obrero. Es una primera observación. Porque los partidos socialistas y luego los partidos comunistas eran partidos obreros, eran partidos de masas, eran partidos que movilizaban, que organizaban y movilizaban a la clase trabajadora, al proletariado, particularmente al proletariado industrial. Y esa yo creo que es una primera cosa que hay que tener en cuenta. De ahí que la mirada de Mariátegui también no sea la mirada sectaria, comunista, que denosta, descalifica totalmente al socialismo. A pesar de las críticas bastante serias que Mariátegui tiene asociar al reformismo, como Mariátegui dice que los partidos socialistas terminaron siendo parte del engranaje del Estado burgués, siendo parte de una escena política donde no representaba, al final no representaba a la revolución obrera, sino a la democracia liberal, la democracia burguesa. Luego, creo que el otro aspecto tiene que ver con la estrategia de poder, totalmente que esos partidos socialistas pasaron durante largos años, durante décadas, porque los partidos socialistas, particularmente, por ejemplo, el partido alemán, es un partido pues masivo, es el partido en Europa occidental y oriental, era admirado por todas las grandes figuras, incluyendo a Lenin, por su organización, por su poderío, por su presencia en la escena política, en el Parlamento, ¿no? Por el poderoso grupo parlamentario que tenía, por una serie de razones, además de tener a los principales teóricos del socialismo en Europa, ¿no? Sin embargo, ese partido no había pensado posiblemente en la revolución. Ya la práctica política, era la práctica sindical y la práctica del parlamentarismo, lo había hecho dejar de lado, porque en segundo lugar, olvidar que las revoluciones no son precisamente bailes de 15 años, ¿no? Por eso es que Mariátegui dice bien claro aquí que después de la guerra, ¿no? La derrota en la guerra, la Primera Guerra Mundial, la burocracia del socialismo alemán, ¿no? La derrota obligó a la burocracia del socialismo alemán a jugar un papel superior a sus actitudes espirituales. La realidad había superado las capacidades, habilidades, posibilidades, comprensión de esa burocracia socialista, ¿no? Había rebasado. Sin embargo, tampoco había madurado todavía el instrumento de la revolución. El partido debía montarse sobre esa ola, conducir pues a Alemania a la revolución. Era el partido comunista alemán, el espartaquismo todavía era un grupo muy pequeño.
Sí, son las primeras publicaciones por la exposición que hubo. Son una reflexión pequeña para ir rotando. Es tomando lecciones, ¿qué lecciones podemos tomar para la actualidad? Especialmente en dos hechos que Merkel señala, en uno más amplio, el asesinato de jóvenes, en contextos de guerra, de la primera guerra, de la guerra imperialista, y el otro que si bien no menciona mucho, pero es bastante contundente en cuanto a la revolución espartaquista. En el caso de Jaurés, eh, como bien señala en los dos capítulos que menciona, era pues el baluarte, ¿no?, del socialismo. Era el socialismo, como bien se ha hablado, sindicalista, ¿no? El socialismo a la vieja usanza. El socialismo que buscaba que tenía una praxis revolucionaria, ¿no? Y la respuesta de la reacción fue el asesinato. Y más aún, un asesinato impune. Porque en el juicio posguerra lo absuelven, siguiendo la máxima de que si la Francia hubiera seguido a Jaurés, hubieran perdido la guerra. Pierde completamente el sentido, ¿no? Esta sociedad se vuelve reaccionaria, ya sabemos después lo que pasó. ¿No? Y por el otro lado, en la revolución espartacista, que si bien Mariátegui pues, no condena la actitud de los socialdemócratas, es muy enfático al señalar siempre, permítanme citar textualmente, acá lo tengo, dice lo siguiente, ¿no? Al menos Alemania en suma una situación revolucionaria, pero no había casi líderes revolucionarios, ni conciencia revolucionaria. Liebknecht, el otro asesinado por la Freikorps, ¿no? Rosa Luxemburgo, Meiring, Leviné, etcétera, disidentes de la minoría que convertía en partidos socialistas independientes, sabemos que se extinguen, ¿no? Por una facción dentro de la socialdemocracia, indecisa, en una actitud hamlética, indecisa, vacilante, se reunieron en la ley espartaquista, ¿no? La ley espartaquista, a los elementos más combativos del socialismo, ¿no? Las muchedumbres comenzaron a reconocer en la ley espartaquista el núcleo de una verdadera fuerza revolucionaria y a sostener insurreccionalmente sus reivindicaciones. Y la respuesta de esa acción revolucionaria fue pues la represión, ¿no? Podemos abrir el debate, pero las Freikorps podrían ser la génesis, ¿no?, de luego el partido nazi. Y creo que esa es la primera lección que podemos recoger de esa parte del ensayo. Y ahí viene también la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto vale el programa mínimo? El programa mínimo que en esos tiempos seguimos luchando por un programa mínimo, ¿no? Como bien también se Mariátegui en los anteriores ensayos. Seguimos luchando por 8 horas, seguimos luchando por derechos de pensiones, seguimos luchando por una salud pública, etcétera, ¿no? Y ahí el mismo Mauca dice lo siguiente, ¿no? Sí, es válido, por eso aplaude estas conquistas, el programa mínimo, pero guiado por un programa máximo, que es el programa revolucionario. Si esas medidas se quedan en el programa mínimo, pues no serían más bien vaya para la paradoja contrarrevolucionaria. Eso solo quería señalar para la primera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la exposición, Cristóbal. Saludos a todos. Un par de comentarios sobre, a modo de reacción sobre lo que han mencionado anteriormente los dos compañeros anteriores. Creo que es certero hablar de que la reelección de José Carlos se enmarca dentro de partidos que tienen un arraigo obrero, y esa argumentación no se da gratis, no pasa allá de la afiliación al marxismo, obedece a un análisis histórico que está enmarcado, y quiero traer a colación algo que mencionábamos, discutíamos anteriormente sobre el capítulo de la crisis de la democracia.
de que la lectura política de José Carlos sobre la lucha social es una lucha que entiende la democracia en términos económicos, ¿no? Es un enfoque económico de la lucha política, ¿no? Es un enfoque económico de la lucha política porque parte de un enfoque marxista que entiende la política en términos de lucha de clases, ¿no? Es una lucha de clases que, digamos, y eso me parece que también valdría tomarlo de referencia para pensar estos tres casos en perspectiva comparada, ¿no? Francia, Inglaterra, Alemania, en función al desarrollo desigual que el capitalismo ha tenido en esos países, ¿no? Hay un contraste muy claro entre lo que pasa en Inglaterra con el Labour Party, ¿no? Inglaterra como esta cuna, ese país donde más se puede, José Carlos habla de que es un lugar donde la democracia burguesa se ha podido desarrollar más, justamente porque es la cuna de la revolución industrial. Ha habido un proceso de industrialización muy acelerado, ¿no? En donde justamente esta dinámica, digamos, conciliatoria, ¿no? Reformista, pudo tener origen. De ahí que esta figura, ¿no? No es casual que la democracia burguesa se haya desarrollado en un país donde surgió la teoría de Spengler y surgió la teoría de Darwin, ¿no? A comparación, por ejemplo, del caso de Italia, que pues es el diametralmente opuesto. Un país que se atravesó por la porción meridional, por eso que llamaba Gramsci, ¿no? Esa articulación del pueblo industrial norteño con el sur rural, ¿no? ¿Y qué es lo que implica eso en términos de cuánta sociedad civil dispones para organizarla políticamente, ¿no? Entonces, yo quisiera notar justamente ese primer punto que me parece importante, porque estas cuestiones de programas mínimos y programas máximos deben discutirse en función a esta dinámica, a estas diferencias en las historias nacionales y cómo que el capital finalmente habilita que se tomen unos caminos tácticamente y otros en otros contextos, ¿no? En segundo lugar, algo que también me llamó la atención es, y creo que esa es una discusión creo que en la generación de Eduardo discutieron mucho, ¿no? Esa división que también está tratando José Carlos de los intereses económicos y los intereses políticos, ¿no? Intereses que en principio son los económicos desde el punto de vista gremial, ¿no? Sindical, y el paso y la conversión de estos a una plataforma política de acción revolucionaria, ¿no? Yo me preguntaba, en algún momento creo que en algún artículo que hacer en esos momentos, se dio una discusión sobre ese punto, ¿no? O sea, si esa división entre economía y política era tan esquemática, o si en ciertas circunstancias las formas, o sea, los intereses gremiales pueden ser tomados en sí mismos como intereses propiamente políticos, ¿no? Bajo una organización clasista, ¿no? Es una inquietud que siempre viene a mi cabeza. Y en tercer lugar, volviendo al primer comentario que realicé, justamente el tomar en cuenta la particularidad de las historias nacionales en la manera como se la lucha política, entendiendo en cómo es que cada contexto, la lucha política se libra de manera diferenciada en función a cómo el capital, en su avance, ha moldeado la lucha de clases. Me parece interesante que en el caso de la Revolución Alemana, José Carlos sugiere de que fue una revolución que un poco se liga a destiempo, ¿no? Y se liga a destiempo también porque tienes, esto es un dato importante que hay que tener en cuenta, que justamente al principio de esa sección, José Carlos habla de que el proletariado alemán no se encontraba, cito textualmente, espiritualmente preparado para la revolución. Sus líderes y sus burócratas durante largos años no habían hecho otra cosa que extirpar de su acción y de su ánima todo impulso revolucionario. Entonces, ¿por qué noto eso? Porque me parece que si discutimos este capítulo solamente desde el punto de vista de las ciencias políticas y no desde la relación entre sociedad política y sociedad civil, es decir, entre intelectual y clase, entre partido y pueblo, no vamos a poder justamente aprender la complejidad que José Carlos puso está rescatando en esos textos, ¿no? Te cuenta y por la pregunta del principio, ¿no? En caso, Cristóbal planteaba la interrogante, todo muy interesante, acerca de cómo es que reaccionaríamos hoy día frente a una situación revolucionaria. Habría que repreguntar, en ese sentido,
cómo reaccionaríamos ante una situación revolucionaria si no tenemos la sociedad civil suficiente para impulsarla y llevarla a cabo? Como pasó, por ejemplo, en el caso de Alemania, ¿no? O pienso, una analogía también histórica, a riesgo de que sea demasiado gratuita, ¿no? El caso de Favorez, ¿no? Que José Carlos habla de él como una figura que sí, ubica en un idealista, ¿no? Está dentro del colaboracionismo, pero reconoce que en él había también algo de un enfoque de espíritu revolucionario, porque entendía la tarea que le tocaba a él en ese momento era el tema de afirmar el proyecto de la República, ¿no? Frente al proyecto de la nación, al proyecto restaurador de la antigua monarquía. Y pienso un poco en la analogía que la historia peruana del siglo XX ha habido en torno a la cuestión del socialismo y el programa nacional, ¿no? Lo que Jaurés buscaba afirmar a la frase de la Tercera República, traerlo, por ejemplo, al debate Aya Mariátegui sobre el tema de la izquierda y el problema nacional, ¿no? El tema de hasta qué punto el socialismo puede avanzar a la afirmación, hacia la construcción de tareas democráticas que la burguesía no ha realizado, sin que ello lo lleve a abandonar el programa socialista, ¿no? Entonces ahí tenemos un contexto en que, bueno, además de pensar que en el caso hipotético que tengamos una situación como la que enfrentaron los franceses, ingleses y los alemanes luego de la guerra, pensado desde el tercer mundo, pensado de esos países donde el capital más bien no ha tenido un desarrollo autóctono, ¿no? Tenemos procesos de industrialización truncos. Es más, las reformas neoliberales del 90 en adelante desindustrializaron lo poco que se logró industrializar en más o menos 30 años luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿en qué situación justamente nos va a encontrar ese momento? ¿No? Y si en un tiempo revolucionario, ¿cómo vamos a afrontar, si acaso de repente no nos tocaría afrontar una situación a medio camino entre la que Jaurés de algún momento, en algún modo enfrentó en su momento, ¿no? En su caso era la afirmación de la República, en su caso ese tema es muy presente en la discusión latinoamericana, ¿no? El tema de la construcción nacional. Y eso tiene un límite también porque te lleva justamente a proyectos reformistas. Y la tensión, y la otra tensión era justamente el tema de que sigamos volviendo al primer punto, ¿no? Hasta qué punto está, en primer lugar, esa afirmación de las áreas democráticas puede desembocar en una vía reformista y hasta qué punto y hasta qué grado podríamos avanzar considerando de que la lógica que José Carlos está pensando de ese momento es una lógica de industrialización, de crecimiento del movimiento obrero, no existe más en ese momento, ¿no? Es otro momento, es un momento del capitalismo, es un momento donde la lógica de la fábrica ha sido desplazada por la lógica del capital financiero, ¿no? Y eso plantea desafíos nuevos acerca de cómo pensar la relación política ahora, ¿no? Entonces, eso. Bueno, gracias. Para coger algunas ideas me parece muy importante. La primera y muy importante, pues conecta con reflexiones anteriores, es de que la clave está en la sociedad civil, siempre, ¿no? La clave está en la sociedad. La política sigue a la sociedad, no la puede reemplazar, no la inventa. Entonces, estas reflexiones de María Teresa sobre los partidos socialistas, sobre partidos que tenían una existencia social real, que eran clases, ¿cierto? Con orientación A, B o Z, pero y creo que eso es bien potente, ¿no? Bien potente y bien actual como crítica a las lecturas que hoy se suelen hacer de la política. Es un poco, ¿no? De grupos, líderes, estructuras, que están un poco en el aire, ¿no? En mayor conexión con la sociedad. Creo que aquí hay incluso en la explicación eso está en uno de los textos que yo añadí, que no está en los artículos, ¿no? Creo que en el texto sobre la escena italiana, bueno, alguno de los textos está, dice, en última instancia, cuando vamos a analizar más, lo que encontramos a la base del reformismo es una clase social. Es diferente a la burguesía, es diferente al proletariado, entonces, que no le podemos pedir, y es todo un desafío, todo un desafío. Entonces, no es la traición bueno, hay un factor de voluntad, hay que valorar eso, ¿no? Hay un factor de voluntad, de actitud, de decisión de los personajes. Eso es cierto. Pero eso está muy condicionado por la raíz social, ¿no? De
el movimiento político al cual se representa. Esa era una reflexión sobre la política francesa, porque él se refiere ahí a los radicales franceses, cuya diferencia está en ser justamente expresión de esa pequeña burguesía. Desde Marx siempre se dijo que Francia era un país con una enorme pequeña burguesía, justamente una de las consecuencias de la Revolución Francesa y del problema de la tierra en Francia, que se había generado una enorme pequeño propietario. El pequeño propietario francés es un personaje de la política francesa desde el siglo XIX hasta el presente, probablemente, ¿no? En todo caso, y él dice entonces, los socialistas franceses terminan siendo parte también de ese espectro, ¿no? de ese espacio. Incluso dice, el proletariado francés termina poniéndose detrás o del lado de esos intereses, ¿no? Entonces, es bien interesante porque eso es otra manera de encarar la política sin negar el rol de los personajes. Parece que le da mucha importancia a los personajes, a los temperamentos, estos juicios que hace a veces, ¿no? Este es un tipo pues que a veces hasta vincula su descripción física, ¿no? Está predispuesto a ser reformista, ¿no? Ya, de un temperamento A, B o C. Pero eso lo vincula siempre con un contenido de clase, ¿no? Con una audiencia. Creo que eso es muy potente de lo que se ha dicho. Y bueno, y entonces lo último que he mencionado de cómo eso tiene que ver con los capitalismos diferenciados en los distintos países, ¿no? Como distintos niveles de desarrollo del capitalismo. Y no solo que haya más o menos proletariado, sino también, entre otras cosas, el proletariado británico no solamente es que es muy numeroso y que creció y que conquistó cosas, sino que también el proletariado británico, a partir de la situación de privilegio que tenía Inglaterra imperialista, pudo más fácilmente conquistar cosas. Eso incluso Marx lo dice en sus artículos sobre el colonialismo, ¿no? O sea, para la burguesía británica, el excedente colonial le permitía conceder un poco más, cosa que no podían hacer otras burguesías. Entonces, obviamente, la lucha de clases se amortiguaba en un país y se radicalizaba en otro, ¿no? En fin, creo que es interesante la relación entre sociedad, historia, tradiciones, temperamentos, ¿no? Cómo todos esos factores juegan, ¿no? En el análisis de las historias concretas de, de los socialismos, ¿no? De los socialismos, en este caso, europeos. Sí, Vamos a permitir después. sí, tú sí, Claro. si quieres algún comentario. Bueno, no, claro. Voy a dar un pequeño comentario entonces. Creo que de lo que han mencionado también, Raúl, claro, nos mencionó sobre la sociedad civil y su importancia para pensar en una organización del socialismo, y sigue manteniéndose esta interrogante que creo que para también retornar un poco al presente y a a qué ideas nos puede dejar este texto, cómo pensar en organizar el socialismo, en reorganizar el socialismo hoy, y hasta qué punto no esa reorganización del socialismo necesariamente implica ceder por formar un movimiento más centrado en necesidades. Claro, creo que es verdad que lo que se ha mencionado de que más que pensar hoy en día en programa mínimo, necesariamente tenemos que pensar en las características particulares de cada espacio, de cada país, de cada nación, de cada localidad, en realidad. Y según esas características particulares, plantear un programa, hasta qué punto se tiene que promover una actitud revolucionaria dentro de ese socialismo, o hasta qué punto esa actitud puede más bien ir en contra de las intenciones de organización, hasta qué punto la organización socialista más bien va a quitarle todo el espíritu revolucionario y va a terminar el movimiento como el caso alemán que plantea Mariátegui. Claro, no debemos olvidar también que el fin no es la revolución, el fin debería ser la utopía comunista, o antes de pensar en utopías comunistas, el socialismo, ¿no? Lo que se llamaba el programa máximo. Y cómo, para hablar de programa máximo, podríamos decir la toma de poder por parte de los obreros, la captura de los medios de producción, que también tiene
pues tiene un elemento político que no hay que olvidar, no solamente es económico, y cómo, por eso también hacía la pregunta, ¿no? Las revoluciones, hemos tenido muchas revoluciones y pareciera que el socialismo está más lejos que hace 100 años, ¿no? Entonces, claro, por eso nuevamente vuelvo a la reflexión de cómo organizar este movimiento, y creo que es algo que en el presente tenemos que reflexionar mucho y constantemente. ¿Qué más opiniones? Sí, el equipo que está en... Bueno, yo creo que hasta cierto punto, bueno, a mi entender, Mariátegui como que busca ejemplos, ¿no? Ejemplos de cómo hacer el socialismo y analiza el socialismo en Inglaterra, en Francia, en Alemania, ¿no? Bueno, la sesión anterior en Rusia, ¿no? Y los partidos comunistas. Y, por ejemplo, en ese sentido, pues, no, él alude a un personaje, ¿no? Que bueno, en algunos artículos, en algunos capítulos es Sorel, ¿no? Cuando habla, pues, ¿no? De que Sorel de alguna manera reivindica este aspecto revolucionario del socialismo sin ser, bueno, sin ser, digamos, viniendo del anarquismo, viniendo de otras corrientes, ¿no? Entonces, o sea, un poco como que ubicándome en el presente, como que, digamos, no sé, o sea, habríamos de analizar, digamos, si hacemos lo mismo que hace María de la izquierda, por ejemplo, en Europa, no sé, en España, en Alemania, en Francia, ¿no? O el ascenso del fascismo en esos países, cómo es la situación en Rusia, en China, quién actualmente, digamos, es el faro del socialismo, existe un faro del socialismo actualmente, hay, o sea, qué es lo más revolucionario en Latinoamérica, qué es Venezuela, Bolivia, Nicaragua, digamos, la situación entraría por ahí, ¿no? De repente hacer un análisis, digamos, de la izquierda y el socialismo y el movimiento obrero a nivel mundial actualmente, ¿no? Por dónde va, ¿no? Y si hay, digamos, algún faro, o si no existe, ¿no? Y en todo caso, pues habría que, en todo caso, reconstruirlo, ¿no? Bueno, solamente quería hacer ese capítulo, ¿no? Algunas ideas en el día, ¿no? Sí. Un breve detalle que me parece interesante cómo José Carlos juega mucho con imágenes que están vinculadas a la transmisión de cosas, ¿no? La transfusión, ¿no? Un estado de ánimo se transfiere de un agente a otro agente, o el desplazamiento, ¿no? Una figura X se desplaza de un punto tal a otro tal. Y creo que también ese es un rasgo bien particular de José Carlos, de que en lugar de pensar las cosas dentro de un esquema que ya está cerrado, o sea, constantemente está haciendo en su vocabulario alusiones al tema del movimiento de las cosas. Y como incluso hay cosas que, a pesar de que hay cosas que se mueven a veces, a veces las cosas no se mueve la gente, ¿no? Pero siempre hay algo que queda, ¿no? Y ¿a qué traigo esto? De que es esta imagen de movimiento, ¿no? De cosas que permanecen, de cosas que cambian, de cosas que persisten ahí, que no cambian de todo. Me lleva la idea de que el análisis político de José Carlos no se hace sobre una tabula rasa, ¿no? Y que incluso allí donde no pareciera haber nada, hay momentos en donde hay clases sociales que heredan programas que no son suyos, eh, porque no, justamente las circunstancias o la manera en cómo está diseñada la carrera política en ese momento no llevan a que exista una fuerza que le permita dar el salto a otra alternativa, ¿no? Y lo otro me parece interesante es la figura y cómo plantea a Ecker en Alemania, ¿no? Él señala de que la Alemania de ese momento, la Alemania de los tiempos rebélicos, no necesitaba a un líder, sino a un maquinista, y Ecker era un tabalaqueador, o algo así por el momento, ¿no? Exactamente. Y es interesante porque José Carlos justamente ahí reconoce que en los tiempos rebélicos, en ese momento de la vida dulce de la Belle Époque, donde la política era burocrática, era administrativa, era maquinal, la idea misma de pensar en un líder como el que sí él va a proponer pensarlo en los tiempos bélicos, no era ni siquiera pensable dentro de ese momento, lo cual plantea justamente la pregunta, ¿no? La vez pasada concluíamos el tema del capítulo de la Revolución Rusa, hablando de cómo es que la Segunda Internacional, en palabras de José Carlos, que tiene una función organizadora del movimiento, ¿no? No tenía la función de hacer una maximalista, sino de avanzar hacia la organización y hacia la conquista de pequeñas reformas.
Pero en cierto momento, ya en los tiempos donde estalla la guerra, José Carlos señala, bueno, la Segunda Internacional ha cumplido su papel y ya no puede dar más, ¿no? Pero sin embargo, y eso lo dice justamente porque la Revolución Alemana ha diseñado todo un aparato, ha diseñado todo un programa, ha diseñado todo un movimiento social que ha hecho de que el espíritu reformista se instale entre la gente. Entonces, tiene la tarea de organizarla, la cumple, en un momento ya no puede dar más, pero deja sedimentos. Esos sedimentos son sedimentos reformistas. Y en ese momento, la lucha de facciones tiene por obligación, en algún momento también arrasar, homogeneizar con su partido, que en algún momento bloquee esos elementos reformistas para avanzar hacia la revolución, pero en un contexto en donde ese ánimo reformista instalado por ese grupo previo, digamos que prevalece, ¿no? Y lo menciono porque creo que también estamos en ese momento de reflujo, de derrota de las izquierdas, digamos, hemos heredado bastante, estamos en un momento donde, digamos, que gran parte del ELA, si gustan, de la época, va hacia el tema de reformismo, más no al tema de un programa máximo. Pues el tema de conquistas sociales, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Matriz liberal oligárquica, no tuvimos una experiencia similar como un estado de bienestar en Europa, no tuvimos nunca grandes procesos redistributivos, ¿no? Un país sumamente desigual, una situación además que con las reformas neoliberales precarizó mucho más a escasas conquistas alcanzadas por el movimiento de los trabajadores, ¿no? Un país también que ya no tiene la figura del sindicato tal como se avanzó en los 70 o 60, ¿no? ¿Cómo avanzas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo avanzas hacia un plano al máximo en esas circunstancias? Donde la misma figura, ya que ya habría que discutir incluso la pertinencia de seguir hablando del movimiento obrero ahora, entendiendo el obrero como proletariado fabril, ¿no? Como el trabajo en la fábrica, ¿no? En un contexto donde además hay varias formas de trabajo que conviven, muchos, sobre todo los de mi generación de los 90, trabajamos no en fábricas, somos trabajadores de servicios, ¿no? Muchos, algunos burócratas, ¿no? Otros son freelancers, ¿no? No están en un sitio de trabajo fijo, tienen trabajos por temporadas, ¿no? Entonces, creo que tomar en cuenta esas particularidades que nos permitían justamente la discusión sobre este entendimiento económico de la política, debe ser el punto de partida también para discutir cuál es, qué hacer, ¿no? Ahora. Gracias. Brevemente, me vi un poco la mente aquí el compañero, en el sentido en que Mariátegui, y es un tema que a veces olvidamos, tanto en los ensayos de la ciencia contemporánea, la defensa del marxismo, él aplica mucha dialéctica, en lo que nosotros tomábamos como Mariátegui siempre habla de los contextos de cada país, la coyuntura, etcétera, no es otra cosa que un análisis dialéctico de la realidad. Y por eso se ve tan rico, ¿no? Y ahí creo yo que pecamos mucho, ¿no? Recuerdo un profesor allá en México decía que había muchos profesores que dictaban el Capital, los tres tomos, pero no tenían la dialéctica. Entonces, cada saco roto se queda solo un escenario de análisis netamente económico, ¿no? O ese, por ejemplo, el aporte que hace la MAU. Y ahí justo va también la crítica que hace Mariátegui al Partido Laborista inglés, ¿no? Él señala, y acá lo tengo en un apunte, que al final era una federación, ¿no? De partidos obreros que incluían los laboristas, los independientes, etcétera, ¿no? Y que se caracteriza por una ideología evolucionista, ¿no? Y una práctica reformista. ¿A qué se refiere con evolucionismo? Y lo escucho de varios compañeros, ¿no? De camaradas, etcétera, que se piensa que el socialismo es una fase que de todas maneras va a llegar, ¿no? El capitalismo va a ser superado de todas maneras y, bueno, hay que esperarlo más que llegue el socialismo. Y Marx dice que no, que es una posición evolucionista. Al socialismo se llega con la praxis, ¿no? El socialismo se llega con la acción. Y creo yo que justamente ahí es el detalle, ¿no? Es romper contra
ese determinismo que se queda en que el socialismo es inevitable y que más bien retomar esa voluntad transformadora. La gran pregunta es, ¿cómo retomamos esa voluntad transformadora en nuestra realidad? Para no explayarme, primero entender de una forma dialéctica esa gran oposición, por ejemplo, que muestra, o la gran división que muestra el socialismo francés a la muerte de Jaurès, ¿no? Esas contradicciones que existen entre la misma clase trabajadora o los partidos de izquierda, ¿no? Es propio, es menester identificarlos desde un análisis dialéctico. Y en la actualidad es muy marcado, ¿no? Lo que pasó el 7 de diciembre del 2022, cuáles fueron nuestras reacciones, tanto grupales, partidarias, por comunidades, etcétera. Y ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en un par de semanas va a haber una conferencia sobre la minería informal. Cómo partir, cómo analizar esa problemática social, porque vemos que es un grupo de clase trabajadora principalmente, que tiene hasta su propia cultura. Creo yo que lo escuché aquí, no recuerdo bien, y es cierto, van en determinadas áreas, ¿no? Explotan los minerales, forman su propia circulación, ¿no? Sí, su propia organización, y son pues demonizados, ¿no? Por la prensa, ¿no? Obviamente hay daños pues psicológicos, sociales, etcétera, pero cómo tomar esta problemática social, cómo analizarlos, cómo ir justamente a la clase trabajadora, ¿no? No a los que le compran el oro, qué sé yo, ¿no? Sino cómo ir a ese grupo social. Y ese es el gran reto, pues, de las organizaciones, el gran reto de todo el conglomerado que llamamos izquierda en el Perú. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para añadir una cosa también, ¿no? Siempre esa triada clásica, ¿no? Entre países socialistas, Inglaterra, Francia, Alemania, y a lo que en este acápite se suma la Unión Soviética. Si en la historia de la crisis mundial lo que hay para el año 23 es una historia de las revoluciones fallidas, Hungría, Alemania, las revoluciones que no fueron, ahora, bueno, en la escena contemporánea y en particular en esta sección, donde tenemos unos artículos que historizan algo así, la reforma, el evolucionismo, los sectores progresistas que sí están representados incluso dentro de los partidos de la clase trabajadora, ¿no? Y para el caso de Inglaterra, creo que es el caso más conocido, ¿no? Lo menciona Mariátegui, ¿no? El Partido Laborista como una federación de partidos obreros. Están los laboristas, donde están algunos comunistas que participan, donde están algunos intelectuales, especialmente de la sociedad fabiana, que me parece que todavía existe y además funciona algo así como un grupo de interés, siempre próxima al Partido Laborista desde por lo menos el último tercio del siglo XIX. Entonces, claro, justamente para tomar un poco la conversación de cómo historizar también esta alternativa reformista, evolucionista, progresista, y cómo no tiene tanto calado en la realidad latinoamericana, ¿no? Y especialmente en el Perú. Prueba de ello es que hay muy pocos textos en historia, muy pocos trabajos que realmente historicen algo así como la centroizquierda. ¿Quién ha hecho un trabajo del Partido Socialista de Luciano Castillo? Casi nadie, realmente, ¿no? O del movimiento social progresista. Es que creo que lo que hay detrás es, o lo que termina determinando por lo menos el interés, es la base social que acompaña a estos partidos, ¿no? Ciertamente el APRA también tendría una
deja, como decía Imelda Vega Centeno, un sector burocrático institucional, que es el que terminaría, creo yo, de borrar la apuesta popular que también significó. Y eso nada más quería hacer esta perspectiva comparada de Europa y América Latina y la realidad del reformismo en las izquierdas. Y primero creo que estamos de acuerdo en que hay estos artículos mantienen el criterio de referir la política a la sociedad, ¿no? Eso creo que es fundamental, central. Y la sociedad no como algo amorfo, ¿no? Sino sociedad con historia. Una sociedad con historia. Hay historias largas, cortas, abruptas, pausadas, convulsas, ¿no? Depende mucho de múltiples factores, ¿no? La historia británica es diferente a la historia francesa. La historia francesa está muy marcada por revoluciones, la Revolución Francesa, propiamente dicha, 1830, 1848, la Comuna de París, una sucesión de eventos revolucionarios y ahí va madurando los movimientos. En cambio, en Inglaterra, no es tan cierto que fue pura evolución, ¿no? Yo estuve hojeando cosas ahí sobre esta historia del movimiento obrero, este gran libro de Thompson, ¿no? La construcción de la clase obrera, y hay una historia de conflictos y de enfrentamientos y de masacres y de represión muy reiterada, ¿no? El cartismo, si bien era un movimiento bastante legalista o legal, habían sectores que intentaron varias insurrecciones en los años 1830, 40, ¿no? Prosperaron, pero intentaron, ¿no? Pero predominaba una lógica ciertamente de acción política masiva, ¿no? Que es lo que particularmente le impresionó a Marx, que los vio pues, en vivo y en directo, ¿no? Entonces, esas diferencias, ¿no? Por eso la referencia a nuestra historia es importante, ¿no? Y incluso en América Latina hay diferentes historias, la historia boliviana, la historia peruana, siendo tan parecidos en muchas cosas, sobre todo algunas regiones del Perú, es muy diferente, ¿no? Y eso fue que atravesó durante el siglo XX por varias revoluciones, intentos de revolución, etc. En Perú la revolución cuando llega, o la transformación, la modernización llega desde arriba, con un gobierno militar. En Bolivia fue la revolución del 50. Obrera, además, obrera minera, efectivamente. En fin, yo creo que ese es un primer punto que nos deja pensando, ¿no? La cuestión de las sociedades y la historia de las sociedades y los partidos políticos como expresión de clases, de alianzas de clases, de fracciones de clases, ¿no? Y el rol de los individuos, ¿no? Es interesantísimo cómo Mariátegui califica. Este es el tipo de líder que se necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, Weber no dice eso reformista, no. Era lógico, pues, se necesitaba una buena, quizás en su valor, no sé, se necesitaba un buen administrador, un tipo que manejase las cosas, ¿no? Porque la cuestión era mantener, pues, esa maquinaria funcionando, ¿no? Esa maquinaria funcionando. Entonces, es el tipo de líder que se necesitaba en ese momento. Y lo mismo de otros, ¿no? Pero Mariátegui tiene una particular inclinación y valoración de estos líderes disruptivos. El héroe. El héroe o la heroína, porque Rosa Luxemburgo cae en esa categoría, ¿no? Entonces, Lloret vale por eso. Al margen de ser evolucionista, reformista, fue un héroe, ¿no? Fue coherente, socialista. De hecho, se de paso muy cercano al movimiento obrero, estuve estudiando un poco su biografía. Si bien él era de origen más bien clase media alta, abogado de profesión, republicano inicialmente, un republicano social, él reconoce que fue a raíz de su participación en una huelga obrera como asesor. Él dice, entré a la huelga como republicano y salí como socialista, ¿no? Y a partir de ahí su relación con, y hay fotos de él en marchas obreras, etcétera, ¿no? Además, no era pensable un líder socialista, por más reformista que fuese, en el marco de la Segunda Internacional, que no estuviese vinculado con el movimiento obrero. No era pensable, o sea, no era imaginable. Incluso el diputado, tenía que estar en la huelga, en la marcha, no en la cuestión, en la denuncia, etcétera. Y también, los líderes, y me parece que no deja de ser útil para nuestra coyuntura y para nuestra experiencia política, estas figuras un poco bizarras,
que comienzan en un extremo del arco político y terminan en el otro extremo del arco político, ¿no? Mussolini es el ejemplo. Mussolini era del ala izquierda, pero es partido socialista, no era un reformista, ¿no? Entonces expulsó a varios reformistas, encabezó función, expulsó antes de la guerra a 2 o 3 que querían entrar al gobierno, ¿no? El periódico, el periódico que él dirigió, hasta el momento que lo dirigió, creció mucho en su circulación porque tenía un rollo radical, ¿no es cierto?, antiburgués. Y a los pocos meses, en octubre del 14, termina del lado de la guerra. Y el caso del francés, lo mismo, de Goebbels, ¿no? También era de la izquierda del partido francés, y termina ahí nomás, está ahí el conflicto y se mete de ministro. Pero son figuras, ¿no?, que es útil tener en cuenta porque no faltan ejemplos similares cada cierto tiempo en nuestras historias. Pero como digo, a mí me parece... los dos párrafos finales que puse, uno sobre ese que lo mencionamos antes, ese que descubre que al final de todo lo que se encuentra es su clase social, ¿cierto? El otro es otro párrafo que está puesto ahí al final del texto que compartí, que es tomado de otro artículo que no está en la escena contemporánea, que dice, y ahí él toma probablemente una crítica de los comunistas a los socialistas franceses, ¿no? Los izquierdistas franceses, comunistas y otros, acusaban a los socialistas franceses de ser simplemente la base social del gabinete de Herriot, ¿no? Y punto. Entonces, poco se han vendido a Herriot. Y María te dice, no es tan así, porque algo le han contagiado a Herriot, ¿no? Y es cierto, porque el gran debate por el cual el gabinete de Herriot nunca se estabilizó, y que es muy parecido al debate que hubo en Alemania, era cómo se van a pagar los déficits fiscales. Entonces, mientras que en Francia y en Alemania, sobre todo en Francia, la burguesía decía un préstamo bancario, o sea, endeudar el Estado con los bancos burgueses. Los socialistas decían impuesto al capital. Un impuesto al capital. Porque el capital está haciendo sobre ganancias en la posguerra, cosa que era absolutamente cierto, incluso en Alemania, ¿no? Incluso en Alemania. Entonces, Herriot había hecho alianza con los socialistas, y los socialistas no se limitaron a darle sus votos a Herriot, también le clavaron a este punto, y eso fue lo que generó tensiones entre Herriot y la burguesía, ¿no es cierto? Y claro, al final la burguesía terminó imponiéndose, aunque Herriot volvió a ser ministro después. En la década siguiente el Frente Popular llegó a ser gobierno, o sea, la izquierda no cayó así nomás, tampoco, ¿no? Era incluso reformista. Pero a raíz de esa crítica a los socialistas franceses, supuestamente reducidos a ser simplemente la comparsa de Herriot, se hace una pregunta que en realidad se la podría aplicar a todo el siglo XX, ¿no? ¿Qué tanto se ha hecho socialista la democracia liberal? ¿O qué tanto se ha hecho democracia liberal el socialismo? ¿Quién ha contagiado a quién? ¿No? Es un poco la pregunta que se hace María. Y deja la pregunta flotando, María, ¿no? Una pregunta interesante para nuestro tiempo. Y yo creo que habían diversas respuestas a lo largo del siglo XX, ¿no? A lo largo del siglo XX, y por lo menos en los 30, lo que llaman los 30 años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se vivió fue un proceso, con todas las limitaciones del caso, de creciente contagio de la democracia con contenidos socializantes, para no decir socialistas. Pero está bien, exacto, ¿no es cierto? Está sobre socializante. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los laboristas ganan en el Reino Unido y derrotan a Churchill nada menos, ¿cierto? El héroe de la guerra, la gente se vuelve a pensar, Churchill también para la guerra, pero para la paz, olvida, ponemos un laborista. Los laboristas socializaron en Inglaterra de manera impresionante, ¿no? O sea, nacionalizaron ferrocarriles, comunicaciones, la línea aérea, programas de vivienda masivos, derechos laborales, participación en las empresas, etc. Pero claro, queda la pregunta, ¿no? Claro, algo que tenemos que afirmar. Eso hubiese sido impensable si, y eso se demostró décadas después, si no hubiese existido la Unión Soviética al otro lado. ¿Cierto? Eso es un juego de coordinación y fuerza, ¿no es cierto? O sea, las burguesías europeas fueron enormemente concesivas porque era la forma de evitar, ¿no?, que
el comunismo o lo que sea, porque decides en su país. Pero en fin, pero en todo caso tuvieron que hacer enormes concesiones. Pero queda esa pregunta, ¿no? En esta relación entre los reformismos y las fuerzas liberales, republicanas, ¿quién contagia a quién? Obviamente ambos toman algo del otro, ¿no? ¿Y qué efectos tiene eso en la historia ya más general? ¿No? Entonces, hasta 1970, a Thatcher, digamos, ¿no es cierto? Uno podría decir que ese juego entre todas estas fuerzas, el bloque comunista en un lado, la socialdemocracia acá, los liberales allá, etc., ¿no? Había hecho llevar la democracia burguesa a una democracia liberal social, digamos, ¿no? Con contenidos socializantes indudables, ¿no? Muy más allá de las limitaciones y la precariedad que pudo haber tenido esa conquista. Cuando esa correlación se desarma, bueno, todo se cae, ¿no? Cuando se cae el muro, no solo se cae la Unión Soviética, se cae la socialdemocracia también, ¿no? Se cae en el sentido que, incluso cuando gana, tiene que ganar con un programa liberal. Caso Tony Blair, ¿no? Reino Unido. Pero en fin, en todo caso creo que hay una serie de reflexiones y de conclusiones que esboza Mariátegui, que si uno las piensa ya en el curso, no solo de la posguerra, de la primera posguerra, sino del siglo XX, puede llevarnos a reflexiones muy interesantes, no en esta idea que tú has insistido varias veces, de cómo reorganizar el socialismo. No me gusta esa idea, no me gusta esa idea. Y creo que sí, creo que no es programa mínimo o máximo, porque sin una apuesta máxima, con el nombre que sea, no es posible ni siquiera. Eso se ve ahora, claramente. Toda esta gente, incluso los reformistas, tenían un programa. O sea, el programa de la socialdemocracia, ese que concluyó Marx, el de Gotha, el de Erfurt, no era cualquier cosa, ¿no? Hoy día se habían visto como casi terrucos, probablemente esos programas, ¿no? Tenía el programa de la socialdemocracia alemana, no de los comunistas alemanes. En fin, yo creo que en ese sentido las reflexiones de Mariátegui nos ayudan a entender de otra manera el siglo XX, probablemente, también a plantearnos preguntas más contemporáneas, ¿no? Hasta ahí lo mío, no sé qué dicen. Sí, bueno, quería hacer un comentario, aunque creo que quieren antes hacer un par de reflexiones. Yo digo que sí hay tiempo, ¿no? Unos minutos, sí, para no forzarnos tampoco local. A ver. Sí, dejémosle un par de minutos y Acerca de esta pregunta de quién contagia a quién, también me ponía a pensar, creo que también en el capítulo de la Revolución Alemana, cuando habla de que creo que Weber no utilizaba el Parlamento para parlamentar, sino con un aparato de propaganda y agitación. Me parece que mencionaba, ¿no? Me ponía a pensar, claro, ¿no? De que José Carlos no contenga de entrada la participación en instituciones burguesas, sino que más bien las valora de acuerdo a, digamos, la plataforma que se provee a través de ellas, ¿no? Y ahí creo que hay una valoración muy fuerte acerca del papel de la voluntad. Pero también en el contexto de la Revolución Alemana, me ponía a pensar que la persona menciona, de que en un determinado momento, como mencionaba, ya esa política de estar en el Parlamento resultaba insuficiente y de algún modo contagiaba su espíritu reformista a los líderes más revolucionarios, ¿no? Y creo que la pregunta es pertinente, sobre todo por lo que mencionas. Lo que pasa luego del año 70, concretamente en el año 73, ¿no? Crisis internacional del petróleo, ¿no? Se cae toda la economía industrial, se unía el estado social de los Estados Unidos, y lo que viene luego es, y eso creo que es indudable, ¿no? Que lo que luego de la Segunda Guerra Mundial fue la socialización de la clase burguesa, lo que piensan en eso que tiene adelante es la politización del socialismo. Y ahí me pongo a pensar, quizás lo vamos a comenzar más adelante, en todas las discusiones que la Federación de Bajo tuvo en el año 80 sobre qué significaba participar en elecciones y buscar y toda esta reacción que hubo, toda esa discusión que se hizo acerca de las divisiones entre reforma y revolución, ¿no? Cuando el proyecto es ironía delante, ¿no? ¿Hasta qué punto se trata de ese contexto y sobre todo ahora de llegar a elecciones, considerando que también es ley electoral, ¿no? Creo que es pertinente y para esa pregunta. ¿Hasta qué punto es solamente llegar a elecciones y ocupar el Parlamento
Y no, como creo que Javier Canseco planteó en esos años, ¿no? Que no se trataba solamente de estar en el Parlamento, sino de saber cómo está en él, ¿no? Y para qué hacerlo, ¿no? Entonces, que lo de esas preguntas son todas sobre la mesa y de repente vale la pena volver a pasar. La pregunta de quién contagió a quién. A ver, sí, pues, la Revolución Soviética genera en el capitalismo internacional todo un terror, ¿no? Temor, ¿no? Que obliga a sus dirigentes a hacer construcciones. Pero del otro lado, ¿cómo es que se produce, se contagia? Y digamos históricamente el tema, ¿no? En el campo de lo que llamamos revolucionario, no el campo reformista. Hay que pensar en fenómenos como, por ejemplo, el golpe de Estado de Chile. Antes hubo el golpe de Estado en Indonesia, que significó la muerte de centenarias, aún dicen medio millón de comunistas, prácticamente exterminaron al Partido Comunista Popular. Pero ya más cerca en América Latina se dan golpes en Bolivia y sobre todo los golpes de Pinochet en Chile. Eso genera migración de los comunistas, socialistas, de la izquierda, en América Latina y en Europa. Y luego viene a una reflexión que yo he escuchado incluso en compañeros acá de Perú. No hemos sabido valorar la democracia. Hay que valorarla. La próxima vez ya no vamos a ser tan radicales. Tenemos que coger el programa de democracia. Yo creo que eso es un asunto que planteó mucho en un sector de la izquierda que se llamaba revolucionario. Bien, ¿no? El otro fue, uno, la presencia de izquierda, que fue en los 80 en el Perú, en el Parlamento, que conduce a el descuido de su trabajo en las bases, se olvida del trabajo clandestino. El trabajo clandestino estaba pensando, ciertamente, pues, se pensaba que la revolución era una cosa casi inmediata. También prepararse para la guerrilla, por los sausajes, etcétera, etcétera. Porque eso podía ocurrir en cualquier momento. Cosa que no ocurrió, pero después de eso, la izquierda prácticamente abandona toda esa idea de la revolución, del levantamiento popular, para ingresar al juego político, democrático, liberal, progreso. Y el otro elemento que corre en paralelo es la presencia de las ONGs. Porque las ONGs inicialmente son vistas, finales de los 70, 80, ¿no? Como una forma de financiar a los productos profesionales del partido, o sectores del partido. Muchos compañeros que eran activistas, que comían mal en las minas, en el trabajo político de base, pasan a ser, pues, de alguna manera solventados, por eso se incorporan como funcionarios de las ONG. Por supuesto, las ONG no tenían ningún programa revolucionario, programa desarrollista en todos los casos, que contagian también la manera de pensar, el modo de ver las cosas de los cuadros políticos de esa época. Yo creo que el contagio va por ese lado, pues aquí se ha hablado de contagio por ese lado. Finalmente, estaba leyendo el otro día el Oceano, el libro de Forlán, y me encontré con una cosa ahí. Ahora intenta accesar a Izquierda Unida, quiere estar ahí. Entonces proponen como brazo armado, Izquierda Unida, quieren tener una presencia política, no solamente militar, sino política. Y lo que encuentra, dice Forlán, en Izquierda Unida, ¿no? Son pleitos de dirigentes políticos. Y eso por un lado, que se habían olvidado ya de la estrategia que reclamaba, de la lucha armada, que la habían reclamado, lo habían proclamado, escrito, ¿no? Y preso durante muchos años. Y se habían olvidado de todo eso. Y por otro lado, el culto, pues, al seguidismo, al gran líder. Aquí se le pide al doctor Barrantes. Entonces, y todo gira de todo eso, pues, dice por la izquierda se olvidó por completo de la estrategia de poder.
Una vez creo que el año pasado, cuando tuvimos una reunión allá en Lince, por ahí estábamos revisando a Lucas, una reunión en la que... Y Lucas hablaba totalmente de eso, ¿no? De cómo es que los partidos revolucionarios no pueden olvidar nunca, jamás, la cuestión del poder y la cuestión de la revolución. Si nos olvidamos de eso, dejamos de ser pues, revolucionarios. Entonces, una cosa. Y nosotros queremos reconstruir la izquierda, el socialismo de Perú. Claro, hay que pensar en eso. Pero no solamente en generalidad, sino hay que hacer estos partidos que estén asentados socialmente, que representen socialmente a la clase trabajadora. Es lo que no hay, es lo que se ha perdido. La izquierda ahora es un grupo de activistas, pero que solamente se representan a sí mismos. No representan como excepcionalmente representan a un sector social, pero no tiene una representación social. Y por eso que su representación política es la misma representación pobre, precaria. Más que pobre, precaria. Porque puede tener éxito, como lo tuvo, por ejemplo, hace 4 años atrás, en el año 21. Puede tener éxito, sí, pues, pero esas victorias son precarias, porque no tienen arraigo social, ¿no? Arraigo y tampoco el desarrollo de la conciencia de la gente. No sirven para nada, sirven para levantar la conciencia de la gente, para organizarla de manera revolucionaria, ¿no? Y yo creo que por ahí va otra cosa. Si nosotros queremos reconstruir el socialismo en Perú, empecemos partamos por lo que es la realidad. Yo creo que pienso, Perú es un país pequeño por eso, principalmente pequeño por eso. Tenemos 70% de informalidad. Muchos trabajadores, bueno, son cuentapropistas, son emprendedores. El campesinado después de la comunidad también se dicho, pues, teníamos que tener la mentalidad del pequeño capital. Hay que partir de eso. Pero hay una clase trabajadora. También hay un horizonte de capitalismo. Pero esas son las cosas sobre las que debemos reflexionar, me imagino. Eso lo vamos a hacer un poco por 3 años. Y hay que hacer un estudio de lo que es el capitalismo puro, cómo es. Bueno, sí, algo corto, ¿no? Porque justamente esa cuestión de quién contagia a quién, yo recuerdo que María en el año matinal le dice algo así como que habla de fascistas y revolucionarios, ¿no? Y habla de cómo, digamos, también los socialdemocracia y parte de la derecha sean como que, como que hubieran hecho una especie de pacto de alternancia, ¿no? Como que, digamos, ya cierto sector del socialismo sea, o del sindicalismo sea conformado con, digamos, eh, lo que ya, digamos, podido negociar la publicidad, ¿no? Algunos ciertos, privilegio, ¿no? Pero también cierto sector de la derecha también, digamos, como que no quiere, digamos, la confrontación, ¿no? Ni parte de la derecha ni parte de la izquierda quiere la confrontación, ¿no? Es como que hacen un pacto, bueno, y como una cierta alternancia, ¿no? Y como que hablaba algo así, como que, dice una frase, ¿no? Me llegó mucho la atención, fascistas y revolucionarios tienen análogo humor quijotesco, ¿no? Algo así dice, ¿no? Algo quieren seguir peligrosamente, ¿no? Como medio mesiano, ¿no? ¿No? Fue una frase, ¿no? Entonces, entonces, claro, o sea, yo, bueno, lo que pienso, ¿no? Digamos, después, digamos, de tantos procesos, bueno, tantas décadas, ¿no? Claro, cuando se habla de programa máximo, ¿no? Que siempre debe haber, pero básicamente lo que actualmente, digamos, está, digamos, es un programa mínimo, ¿no? Asamblea Constituyente, ¿no? Destitución, digamos, ¿no? De la Casa Gubernamental actual, ¿no? O sea, son, digamos, programas mínimos, ¿no? Programa máximo, como decir, como de la utopía, digamos, no existe, ¿no? Pero de alguna forma también creo que el proceso ha llevado a eso, porque se ha, digamos, implantado una suerte de pragmatismo, ¿no? De real política, ¿no? Se ha implantado la real política, digamos, después de tanta década, ¿no? Como que la década es una década neuronal, ¿no? Está naciendo el proyecto socialista, ¿no? Pues después de 80, 100 años, ¿qué ha pasado dentro de ese proyecto socialista, ¿no? ¿Cómo se ha transformado? ¿Qué concesiones ha tenido que hacer? ¿Qué transformaciones? ¿Cómo ha mutado, ¿no? De repente, que María Pérez no se hubiera imaginado cómo sería en 80 años después, ¿no? De que se cayó la Unión Soviética, o que, digamos, los partidos comunistas que quedan actualmente, digamos, fuera, son China, Vietnam, ¿no? Y lo que han tenido que hacer para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, eso quería, digamos, como que tratar, ¿no? Bueno, quería hacer un comentario, bueno, sobre la manera en la que Mariátegui nos está presentando esta crisis. Y yo recuerdo que en la primera sesión se nos comentó que
que en la escena contemporánea, en realidad Mariátegui tomaba mucho de su afición por el teatro, para hablar para escribir también sus artículos y para crear a sus personajes. Y claro, esta crisis del socialismo en realidad es una crisis dramática, o mejor dicho, podríamos decir una crisis trágica, pensando un poco en la tragedia. Es una tragedia donde parece que no hay ningún tipo de redención, o las redenciones más bien son pequeñas. Y a Mariátegui le inquietaba bastante esta crisis. Me parece que más que cuando habla de la crisis de la democracia, hay donde parece haber cierta ironía también por momentos. Aquí hay una gran inquietud en el caso del socialismo. Bueno, Mariátegui obviamente era parte del movimiento socialista. Ahora, Mariátegui menciona a Hamlet, ¿verdad? Bueno, cuando hace el adjetivo, lo menciona indirectamente cuando habla de ser hamletiano. Y claro, precisamente hablando del teatro, ¿no? Una tragedia clásica, todo protagonista tiene una debilidad, y esa debilidad es la que acaba causando lo que podríamos llamar la tragedia. Y en este caso, claro, Hamlet es el indeciso, ¿no? El que se pregunta constantemente, bueno, ya se ha vuelto famosa la frase ser o no ser. Y claro, una situación que te obliga a tomar una posición, una situación que te obliga necesariamente a tomar una posición, porque si no decides firmemente ser, entonces no eres, y no hay más vuelta que darle, ¿no? Y así es como Mariátegui está presentándonos esta situación en la que pone a los viejos líderes del socialismo que están en la indecisión y si no, bueno, si no deciden sumarse a la revolución, entonces van a acabar como Ever, ¿no? Quizás sin querer, reprimiendo al propio movimiento obrero. Y claro, parece un tema, la tragedia acá parece más inevitable cuando Mariátegui te pone esa segunda parte donde te dice, pero el resultado de no hacer nada no es el statu quo, es peor, porque la reacción no se va a detener, ¿no? Entonces, claro, ese es el escenario en el que Mariátegui nos presenta, en este caso, la tragedia, que es la crisis del socialismo. Claro, eso también tiene matices, ¿no? Porque también es válida la pregunta de cuándo es el momento de la revolución. Y claro, me parece que fue Raúl que hizo un comentario muy acertado sobre cómo cuando habla de Alemania, Mariátegui más bien parece decir que no era el momento de la revolución, el levantamiento espartaquista, ¿no? Entonces ahí la tragedia fue que habría sido que ellos decidieron levantarse cuando no había conciencia revolucionaria. O quizás, no sé, quizás alguien también podría haber afirmado que su sacrificio permitió la creación de esa conciencia, la verdad, no lo sé, esas ya son especulaciones que se podrían haber contestado, pero claro, si no queda claro tampoco cuándo es el momento de la revolución, entonces se fortalece la indecisión, se fortalece la inquietud, se fortalece el no ser, ¿no? Y todas son partes de esta tragedia que parece que, claro, va a terminar como toda tragedia, ¿no? Mal. Finalmente, el socialismo de los años 20 se acabó en la quietud, no llegó a más. El estalinismo en realidad no paró muchos de los avances que habían, y entonces la reacción triunfó totalmente en los años 30. Yo creo que Mariátegui me ha quedado claro después de leer esto que Mariátegui, si hubiera seguido vivo, por suerte no siguió vivo como comentó nuestro compañero en la sesión pasada, pero si hubiera seguido vivo y habría visto, yo creo que habría sido partidario de los frentes populares. A Mariátegui creo que comprendía bien su época, y si en un momento pensó que la revolución era la forma de enfrentar a la reacción, creo que en los años 30 habría quizá llegado a otra conclusión, ¿no? Paremos un rato la revolución y enfrentemos a la reacción. Pero bueno, estas son algunas reflexiones porque me ha parecido muy bonito, ¿no? Como Mariátegui
presenta a los personajes, presenta el drama que viven, ¿no? Claro, también me olvidé mencionar a Llorés, Aurés, como quieran llamarle, ¿no? Otro personaje trágico, ¿no? Que muere defendiendo sus ideales. Entonces, claro, hay una... Y con él muere el socialismo que él defendía. Entonces, en verdad, hay una gran tragedia en toda esta crisis. Y claro, por eso me pareció relevante volver a traer el tema del teatro. Perfecto. Muy bien. Bueno, hemos cerrado entonces recuperando nuestro día. Nos aplaudimos mutuamente, creo, por esta discusión.